están avisando, sí, yo creo que sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar a que os conectéis y empezamos la catequesis. Hola, Íñigo, qué ilusión, mira, un amigo de mis hijas. Mira, ¿quién se conecta? No veo nada porque estoy ciega y no me he puesto las gafas. Ahora, no sé Me qué. pongo las gafas y me las voy a poner. Siempre sí. Hola, Padrón Cruz. Mira, de Costa Rica, Padre Puello. Fíjate, de Costa Rica. ¿Y de Groenlandia ya no se conectan? No, Groenlandia está de capa caída. Joder. Hola, Rocío. Hola a todos desde Talavera de la Reina. Yo tenía ilusión por los de Groenlandia, que me dijiste que tenías seguidores en Groenlandia. Tengo, pero yo creo que ya me han dejado de seguir, se han aburrido de mí. Ah, fíjate. A ver si sale alguno Esther por ahí. Corpas, fíjate. Esa es de la parroquia. A ver, Padre Puello, Sí, cuéntenos de qué vamos a hablar hoy. pues Le voy como a ayer fue... a enfocar a usted, que es el importante. Ayer fue el día de Santa Teresita del Niño Jesús, 1 de octubre, se celebra la fiesta de esta santa y entonces a Ani se le ocurrió, porque fue idea suya, no mía, que hiciéramos una instacatequesis, me va a hacer gracia esa palabra, sobre Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces aquí está Ani con el libro de Historia de un alma. Sí, os he recomendado a todos, y yo me lo estoy acabando, es maravilloso. Historia de un alma, brutal, no sabéis lo que inspira y lo que ayuda. Y luego, Déjame presentarlo a mí. vale, todavía mejor este libro. Es que es el libro de Haga mi los párroco. honores. Es que ustedes no se dan cuenta. O sea, el libro de mi párroco es un cura premiado. Le van a dar un premio ahora. Tú sabes, le van a dar un premio, ¿no? Ah, sí, Pues, es el libro del Padre Santi. del Padre Santi. Es que me gusta como alabarle mucho porque se pone nervioso. Entonces, Sí. cuando luego lo vea, así luego me río un poco de él. Es el un libro cura del... excepcional. Sí, que excepcional. si le conocen porque siguen sus homilías y sus claro. minutos con el Señor del Padre Santi en mi Y Instagram. también ha hecho instacatequesis, ¿no? Sí, también, claro, le conocéis de mis instacatequesis y le van a dar el premio Alter Christus. ¡Ojo, ojo! Alter Christus, ¿por qué le van a dar el premio? Por su aportación al pastoral familiar. Y se Maravilloso. puede haber por otras muchas cosas. Bravo, Empezando bravo eso, por como el se puede Padre haber dado por un Santi. montón de cosas. Entonces ha escrito un libro que se llama Mes de preparación para el acto de ofrenda al amor misericordioso. O sea, Santi ha sacado un montón de libritos que son mes de preparación a la consagración a la Virgen, mes de preparación a la consagración al corazón de Jesús, mes de preparación a la consagración al Espíritu Santo. Pues ahora ha hecho uno nuevo que se llama Preparación para el acto de ofrenda al amor misericordioso, que es, lo vamos a explicar hoy, el acto de consagración de Santa Teresita al Señor. Entonces, Tenéis todos los libros del Padre Santi y en mi muro, en mi destacados, y ahí tenéis la dirección de la parroquia del Sagrado Corazón donde podéis encargar los libros, que son todos maravillosos. efectivamente, los míos no los pongo a la venta porque no. No, Que pero el los Padre tengo. Pollo también está escribiendo un libro, lo que pasa es que es muy reservado y, Sí. bueno, es más discreto. Más discreto, eso es. Bueno, ahora vamos a rezar, ¿no, Padre Pollo? Y nos empieza a hablar de Santa Teresita, el Niño Jesús. Perfecto, pues vamos a rezar, ¿vale? En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. San José y Santa Teresita, rogad por nosotros. Pues nada, mira, desde Groenlandia, ¿alguien ha dicho algo desde Groenlandia? Joder, ya me parecía a mí, es que lo de Groenlandia es importante. ¡Ay, han vuelto! Puello superior. Desde Pues sí, Groenlandia. pero han vuelto porque está usted en mis redes Es que yo sociales. tengo seguidores de Groenlandia. Claro, Sí, si no, sí, no, sí. si no habrían vuelto a mis instacatequesis. Claro. Pues nada, Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Tenemos que hablar sobre ella. Pues Santa Teresita del Niño Jesús es una, así por introducir, es una santa que murió con 24 años, joven, por tanto es una santa joven. Es súper bastante contemporánea, ¿no? Sí, bueno, murió en 1897, pero claro, apenas nació en 1873. Sí, Si bueno. hubiera muerto de mayor, pues hubiera muerto en los años 50 más o menos, o sea, del Sí. siglo XX, o sea que no Sí. está muy lejos de nosotros. De hecho, sus hermanas, pues eso, murieron en esa época, en los años 50. Y ella murió con 24 años, muy jovencita. Entró en el convento con 16, o sea, vamos a hablar de su vida principalmente.
que hay como 2 etapas, pues hasta que entra en el convento, de los 0 a los 16, y luego pues, es monja de los 16 a los 24 años. Y es curioso porque es una santa que muchos papas, cuando han hablado de ella, pues han hablado de ella diciendo que es la santa más grande de los tiempos modernos, que nos ha ayudado a redescubrir el Evangelio. Y es curioso porque es una santa que no escribió mucho, escribió su autobiografía porque se la mandó la superiora del convento que la escribiera, que era su hermana, luego lo explicamos un poco, pero tampoco es que sea así Santo Tomás de Aquino o San Agustín. Sin embargo, los papas han dicho que aunque escribió poco, y no era una mujer de estudios tampoco, porque tengo 16 años, no podía haber estudiado. Sin embargo, que ha redescubierto como lo nuclear del Evangelio, ¿no? Y incluso Juan Pablo II le nombró doctora de la Iglesia, ¿no? Que por aquel entonces solamente había 3, ahora hay alguna más, que eran Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena y Santa Teresita. O sea que estamos ante una santa, no solo santa, sino que también como que enseña. Doctora de la Iglesia significa que tiene algo que enseñarnos y que ilumina incluso a la teología, ¿no? Y súper joven, la más joven, claro, sí, claro, lógicamente. Claro, de las doctoras de la Iglesia, la más joven, claro. Santa Catalina de Siena también era joven, pero bueno, no sé cuánto, la verdad. Santa Catalina de Siena también, por ejemplo, tampoco tenía estudios de ningún tipo, o sea, también, y justo sabía escribir. Pues vamos allá, Santa Teresita del Niño Jesús. Lo primero que hay que decir sobre esta santa es que sus padres también son santos, ¿no? Luis Martín y Celia Guerín se llaman sus padres, y no se puede entender la vida de esta santa sin decir que sus padres también son santos, que están también canonizados los dos, matrimonio canonizado. Y la historia de sus padres también es bonita porque ambos, cada uno por su cuenta, intentaron ser, ella intentó ser monja, tenía una tía monja, salesa creo, intentó, una hermana, no me acuerdo, y intentó entrar en el convento, le dijeron que no tenía vocación. El padre intentó ser monje, cisterciense creo, y intentó ingresar en un monasterio en los Alpes, ahí perdido en la nieve, y también tuvo que salir, y ambos estaban solteros, ¿no? Y entonces es famoso porque vivían en Alençon, ¿no? Entonces es famoso que iban por la calle cruzando un puente en Alençon, y ambos, cuando se cruzaron, ¿no? Sintieron, ¿no? en el corazón que Dios les decía: ese es tu futuro marido, o esa es tu futura mujer, ¿no? Entonces ya se echaron el ojo rápidamente. Esto es una anécdota importante, y me acuerdo cuando fuimos de peregrinación con los jóvenes a Alençon, que todos querían hacer la dinámica de las chicas a uno del puente, los chicos a otro, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y momento vocacional, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos, se conocieron, y algo no va bien. No, un segundo. Así no me distraigo. Pues ellos se conocieron, se casaron y fueron un matrimonio muy santo. Y claro, sí, es más famosa su hija porque es doctora de la Iglesia, porque fue santa antes, pero fue un matrimonio muy santo, muy preocupados de educar cristianamente a sus hijos, eso era lo primero, muy poco metidos en el ambiente de la sociedad, ellos eran de burguesía y vivían económicamente muy bien, tenían el padre, o sea, la madre tenía una empresa de textil y tenía muchos empleados, económicamente estaban muy bien, pero ellos no querían, o sea, huían como si fuera una peste, pues de vivir en alta sociedad, no querían eso, querían una vida sencilla para sus hijas, utilizaban el dinero que tenían pues para educarles, pues fueron al colegio, tenían una casa buena, pero con mucha frecuencia invitaban a los pobres a cenar en su casa, y era un matrimonio santo, ¿no? También es importante, ¿no? Para que haya mujeres santas, porque sus padres son santos, ¿no? Y la famosa Santa Teresita, la doctora de la Iglesia, pero es bonito también pues para los padres de familia, ¿no? Decirles que la santidad de este matrimonio pues es una causa muy directa de la santidad luego de Santa Teresita y toda la riqueza. Bueno, es que todas las eran cinco hermanas y todas eran monjas. Todas fueron monjas, sí. Eso es increíble. Las 5 fueron monjas. Alucinante. Sí, ¿no? Y claro, los padres habían intentado también ser monjes los dos. Increíble. Pero que es muy bonito ver que la santidad de este matrimonio dio mucho fruto y que sin este matrimonio santo no hubiera habido esta santa que ha iluminado tanto a la Iglesia, doctora de la Iglesia y todo lo que quieras, ¿no? Pero también en la vocación de sus padres pues fue muy de Dios, y hay mucha gente que está llamada a dar fruto de esta manera, ¿no? Sin ser doctores de la Iglesia, ¿no? Y ella pues desde pequeñita, como sus padres le educaban muy bien, ¿no? Y ella quería ser santa desde pequeñita, ya tiene conciencia desde los 3 años pues que ella quería ser santa, ¿no? Y que tuvo la suerte de que sus padres le educaran muy bien, pero ella, cuando escribe Historia de un alma, en este libro tan estupendo que Ani nos ha recomendado leer, ¿no?
pues ella cuenta, dice, mira, toda mi vida es la historia de la misericordia de Dios en mí, ¿no? Dice, mira, hay gente que la misericordia de Dios le ha rescatado de grandes pecados, le ha rescatado de, pues no sé, ¿no? Hoy en día hay muchos testimonios, siempre estamos usando testimonios de conversiones, de las drogas, de no sé qué. Y ella dice, pero ¿quién tiene que estar más agradecido a Dios? El que ha sido rescatado del mal y ha sufrido un montón, estaba muy lejos y Dios ha ido a buscarle, le ha curado sus heridas, etcétera, etcétera. O aquel que sin ningún mérito Dios le ha preservado de sufrir todo eso. Dice, pues sin duda, dice ella, yo debo más a la misericordia de Dios que un gran pecador, porque a mí me ha evitado eso. Sí. Y ella dice, yo podría haber nacido en una familia que no hubiera educado cristianamente y hubiera sufrido un montón, pero el Señor ha tenido misericordia de mí. Ella no se atribuye... Ella es súper humilde, ¿no? Sí, es como la principal característica de esta santa, ¿no? Ella no se atribuye su santidad, sino que dice que es obra de la gracia de Dios en ella, ¿no? Y además Dios le quiso dar mucha experiencia de su debilidad. Una de las claves de esta santa es que ella es muy consciente de su debilidad, ¿no? Cuando tiene 4 años, sufrió mucho porque se murió su madre. Ay, sí, Ella era la quinta de varias hermanas, no tengo aquí delante las fechas de nacimiento, pero bueno, se llevaba más de 10 años con su hermana mayor. Habían muerto también algunos hermanitos en los embarazos. Ella siempre dice que tenía 2 hermanitos en el cielo y le gustaba pensar que eran chicos, supongo, porque como eran todas niñas, con un poco de variedad, no sé si me dicen los angelitos, no que dicen las angelitas, ¿no? Evidentemente no sabía que eran, ¿no? Pero ella era la pequeña y entonces ella cuenta, bueno, que ser la pequeña siempre pues te da pues un poco más la mimada y tal, pero dice que enseguida pues que le vino a visitar el sufrimiento cuando se murió su madre, ¿no? Entonces ella tiene 4 años y siempre para cualquier niño, para cualquier joven que se mueran tus padres antes de tiempo, pues es algo duro, ¿no? Y entonces ella dice que le cambió el carácter con la muerte de su madre. ¿Se oye? ¿Hola? No se oye. ¿Nos oís? Activa los comentarios para que nos puedan responder, porque como no sabes... ¿Hola? ¿Se oye? ¿Hola? Sí, Traigo buenas noticias. parece que sí. ¿Se oye? Sí, parece que sí. Es que se ha cortado porque estaban ¿Lo llamando. oyes, Cristi? Estaban llamando. Tere, Pero Sí. con retardo, ¿no? Bueno, sí, claro. nosotros siempre vamos a Sí, retardo, sí, vamos sí, a sí, retardo, sí. eso es normal, pero que ya se oye. Son los problemas del directo. Traigo buenas noticias. Ay, perdón. Son los problemas del directo que vamos a hacer. Pues que estábamos contando así, lo de la muerte de su madre, ¿no? Que eso le hizo, ella cuenta que eso le hizo que cambiara su carácter, que ella era un carácter más abierto, más alegre, y a partir de la muerte de su madre ella cuenta que se vuelve más reservada, más sensible, que empezaba como a molestarle todo, que lloraba. Bueno, a ver, tiene 5 años, tampoco, que yo no tengo 5 años, ¿no? Pero bueno, pues que más débil, más, ¿no? Y esto yo creo que Dios también lo permitió por la misión que ella tiene en el futuro, ¿no? Ella siempre dice que ella está enviada a dar esperanza en la santidad a las almas pequeñas. Entonces ella, aunque tuvo la suerte de tener unos padres muy buenos y estar muy bien educada, Dios permitió sufrimientos en su vida que le hicieron darse cuenta que era muy pequeña. Y ella dice, mi misión es ayudar, ¿no? Y dar esperanza y de que están llamados a la santidad a las almas pequeñas. Entonces ella era una niña, la típica niña que en el cole le hubieran hecho bullying. O sea, igual se lo hacían, pero no lo cuenta. Pero era muy sensible, lloraba por todo. Pues sí, porque dice que en el colegio no tenía muchas amigas ni jugaba, como que se sentía un poco excluida de los juegos y tal. Sí, dice que tampoco le interesaban mucho los exacto. juegos. O sea, se mezcla un poco, que en el fondo tenía vocación de monja y por tanto le gustaba la soledad total. Ya que empezó a tener vocación pues súper pequeñita, ¿no? De irse al Carmelo. Sí, cuando se muere su madre, ella como que coge a su hermana mayor, que se llama Paulina, y dice, mi mamá va a ser Paulina, ¿no? Y entonces, pero al poco tiempo, Paulina le dice que le explica que se va a ir al convento, que es un método de clausura y que no le va a volver a ver, por así, bueno, ver sí, pero no tocar, o sea, ver pero en el locutorio y poco, ¿no? Entonces ella dice que cuando su hermana le dijo eso, ella era muy pequeñita, tenía 5 o 6 años, ella dijo, yo también quiero ser carmelita.
Y ella cuenta en la historia de un alma, en su libro, ella cuenta, alguno pensaría que yo lo decía por Paulina, pero ella dice, yo no lo hacía por Paulina, yo lo hacía por Jesús. Y dice, yo era muy consciente de lo que significaba ser religiosa, y yo con 5 o 6 años, ella quería ser Increíble. religiosa. ¿Sí? Y entonces ella se mezcla, pues el que quiere ser religiosa, que tiene vida interior, que le gusta hablar con Jesús y que le gusta en ese sentido la soledad, se mezcla con su hipersensibilidad después de la muerte de su madre, con que llora mucho, con que tal, y entonces es la típica niña en el cole está sola, ¿no? Que no juega con las demás niñas, en el recreo está sola y tal, ¿no? No era muy atractiva para hacerte amigo suyo, entonces las niñas tampoco se juntaban mucho con ella, ¿no? Y bueno, además esto fue empeorando, ¿no? Cuando Paulina primero le dice que va a ser monja, luego se va y deja de ver a su segunda mamá. Entonces cuando se va al convento, su hermana mayor, es cuando ella empeora, ¿no? Y tiene una crisis bastante fuerte. Al principio es una crisis espiritual que bueno, no sé si lo van a entender los que nos escuchan, se le llama escrúpulos, ¿no? ¿Qué son los escrúpulos? Los escrúpulos es una especie como de enfermedad, entre comillas, espiritual, que tiene que ver con un sentimiento de culpabilidad grande, como que ella todos los días pensaba que había hecho un pecado mortal. Cualquier cosita, enseguida pensaba que había hecho un pecado, que no podía comulgar, se quería confesar, todos los días se quería confesar. Entonces su tercera mamá, que era su segunda hermana, que se llama María, pues le decía, bueno, tú cuando sientas eso me cuentas qué es lo que has hecho y yo te digo si te tienes que confesar o no. Entonces todos los días iba varias veces, pues mira, es que se me ha ocurrido pensar no sé qué, ¿no? Y todo lo magnificaba y todo se sentía muy mal y entonces vivía con una cierta angustia, ¿no? Permanente. Y esto se fue poniendo peor, hasta que hay un momento en el que tiene, no sé, una especie de crisis psicológica que yo no entiendo mucho de esto, pero por ejemplo hay un libro también muy bonito sobre Santa Teresita que no vamos a recomendar para que la gente compre el de Santi. Entonces no voy a decir el título porque si no, no compran el de Santi. Y el de Santi además colaboras, por cierto, con las obras de la parroquia, con la Estatua del Corazón de Jesús, así que hay que comprar el de Santi, ¿vale? Sí. Pero hay otro libro de un autor muy bueno, pero no tan bueno como Santi. Pero no lo diga. No lo vamos a decir, que dice que hay un estudio psicológico, ¿no? Cita un artículo de un psiquiatra que intenta estudiar lo que le pasaba a Santa Teresita, ¿no? Y le pone nombre y todo a la enfermedad, entre comillas, psicológica que podía tener, de una gran sensibilidad y que acaba en cama. O sea, era como una depresión profunda, ¿no? Sí. Porque estuvo metida en la cama un montón de tiempo. Sí, llegó a estar en cama, sí. Y de hecho el médico, en aquel momento, finales del siglo XIX, que la psicología estaba en pañal, hoy también, pero bueno, pero siempre echamos la culpa, no, los de antes eran más ignorantes, pero vale, también, pero no pasa nada. No voy a meter mucho con los psicólogos, que seguro que alguno nos está viendo, ¿no? Y luego hay gente buena, psicólogos buenos. Pues el psicólogo, el psiquiatra que le veía, le llega a decir a su padre que, mira, no sé muy bien qué le pasa, pero tu hija se va a morir, posiblemente se va a morir, porque es que no se movía de la cama, estaba muy mal. Y entonces el padre, pues, claro, se había muerto su mujer, y tú también imagínate poner el puesto del padre, pobre, que se muere tu mujer, tienes 5 niñas, o sea, si fueran niños, pues 5 niñas, y están sin su madre, tú no sabes ni cómo cuidarlas, ¿no? Y la pequeña se pone enferma, y el médico te dice que se va a morir. Y entonces, bueno, pues el pobre padre encarga en una iglesia de París, ellos vivían en Alençon al principio, cuando se muere la madre, deciden cambiarse a Lisieux, que está cerquita, esto está en Normandía, en el norte de Francia, y se van a Lisieux, ¿por qué? Porque vivía allí sus primos. Entonces, bueno, ya que no tienen mamá, pues que tengan primos, que tengan tía por lo menos, que le cuiden un poco, ¿no? Entonces, Lisieux no está muy lejos de París, hoy en coche se tardará, no sé, un par de horas, un poco menos igual, y encarga en una iglesia, en la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias de París, encarga misas para que se cure su hija, ¿no? Y entonces ella cuenta, ¿no?, cómo después de que su padre encargase estas misas, ella estaba en la cama, tiene una imagen de la Virgen cerquita, entonces ella dice que miró a la imagen de la Virgen y le pareció que le sonreía. Y dice que la sonrisa de la Virgen le curó. Sí. Entonces que de repente como que empezó como a curarse de su... ella dice, le llama extraña enfermedad, ¿no? Sí. Y que empieza como a curarse, ¿no? Y poco a poco va como remontando, digamos, como para no morirse. Aunque sigue siendo muy sensible, sigue llorando por todo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, los años van pasando y llegamos a cuando tiene 14 años, que es un momento clave de su vida. Ella le llama el momento de su conversión, ¿vale? O sea, conversión en este sentido, nunca había sido una gran pecadora, pero le llama el momento de su conversión, ¿no? Que es el momento de su encuentro, pues, más personal con Dios. Es la gracia de Navidad. Es curioso cómo lo cuentan. Yo creo que si uno no se para a pensarlo,
o sea, si no se detiene, puede parecer una anécdota poco importante, pero para ella fue clave, ¿no? Que era, ella le llama la gracia de Navidad, era el día de Nochebuena, y entonces habían ido toda la familia a la misa del gallo, como veis, una familia de costumbres cristianas, van a la misa del gallo, ¿no? Y cuando vuelven de la misa del gallo, pues imagínate, a la 1:30 de la noche, a las 2 de la noche, cansados, el padre está cansado, ¿no? La niña tiene 14 años, la mayor está en el convento, la siguiente tiene 24 años, no es una familia, digamos, de niños pequeños. Pues el padre llega cansado y tiene unas ganas de meterse en la cama tremendas, y cuando llegan, el padre se va a ir a la habitación a dormir y una de las hermanas dice, no, pero papá, los regalos, ¿no? Hay que abrir los regalos. Entonces el padre, que está cansado y que no le apetece nada lo de los regalos, dice, ay, sí, es verdad. Y dice como en voz bajita, menos mal, bueno, sí, es verdad que Teresita todavía es pequeña, y dice, menos mal que es el último año. Entonces dice que cuando la cuarta hermana, que se llamaba Celina, que era como la mejor amiga de Santa Teresita, escucha, ve que el padre dice eso y que Santa Teresita lo ha escuchado, le mira con cara de, ay, te vas a poner a llorar. O sea, imagino la sensibilidad, tampoco es para llorar, ¿no? Pero conociéndola es como, te vas a poner a llorar. Papá ha dicho que es el último año, sientes que papá no le apetece abrir los regalos y como lloras por todo, pues te vas a poner a llorar. Entonces ella dice que fue uno de los mayores esfuerzos de su vida, que le costó muchísimo, que lo que le apetecía era hacerlo de siempre. Montar el numerito, a ver, un numerito según ella, ¿no? Pues de ponerse a llorar y que todo el mundo le consolara, pobre Teresita, es como la niña mimadita y enfermita que siempre están teniendo compasión de ella, y lo que le apetecía era eso, ponerse a llorar y consolarse con la compasión de sus hermanas. Pero dice que hizo un esfuerzo muy grande, que le costó muchísimo, de aguantarse, hacer como que no lo había oído, empezar a abrir los regalos con alegría, ¿no? Y dice que empezó a hacer eso y que su padre, pues tampoco, su padre era un gruñón, ¿no? Pues su padre vio a su hija abrir los regalos y fue donde ella, y lo abrieron como si no pasara nada. Y puede parecer una anécdota que es una tontería, pero ella dice que a partir de ese momento se curó de su situación enfermiza, escrupulosa, egocéntrica, hipersensible. Dice, a partir de ese momento, que fue un acto de caridad, que fue un acto de, mira, voy a seguir de mí misma y ya está, no voy a montar el numerito y voy a abrir los regalos, ¿no? Pues que dice, en ese momento, dice, entró de repente la caridad en mi alma, y entonces de repente empecé a gozar con las cosas de Dios. Hasta ese momento ella era muy buena, rezaba mucho y todo esto, pero su vida cristiana no era alegre, era angustiosa. Y a partir de ese momento, dice, entró la caridad en mi alma. Ella pone el ejemplo del apóstol San Pedro cuando ha estado toda la noche trabajando en el lago, no ha pescado nada, y de repente, ¿no? Pues Dios le dice, echa las redes a la derecha y lo pesca todo, ¿no? Pues dice, pues igual, había estado toda mi vida intentando practicar la virtud y no podía, pues con mucho esfuerzo y siempre como sin alegría, y en un momento, de repente, hizo un acto que me costó mucho, y a partir de ese momento, dice, entró la caridad de mi alma, dice, y empecé una carrera de gigante, ¿no? Donde avanzaba muchísimo, ¿no? en el camino de la santidad, ¿no? Es verdad que nadie, se suele decir, ¿no? Nadie se hace santo en un fin de semana, eso es verdad, ¿no? Nadie se hace santo en un fin de semana, pero puede haber fines de semana o días claves en tu vida que marcan un nuevo rumbo. Si se hubiera muerto en ese momento Santa Teresita, seguramente hubiera ido al cielo, hubiera sido una niña buena, pero no sería santa ni doctora de la Iglesia, ¿no? Evidentemente la vocación de Santa Teresita era mucho más, ¿no? Que lo que vivió esa noche. Pero esa noche fue un momento clave, ¿no? Y todos en nuestra vida tenemos momentos claves, que uno no sale santo del retiro X, pero es un momento clave y es muy fácil ridiculizarlo. Es muy fácil decir, no, es que los retiros de Emaús son muy sensibles. Hombre, claro que nadie sale santo del retiro de Emaús, pero puede ser clave en tu vida porque cambia el rumbo de tu vida y de repente pues empiezas a vivir amando a Dios. Y claro que a cada persona le va una cosa además, ¿no? Sí, digo retiro de Emaús, como puedo decir, siempre viene el espíritu, o yo qué sé, o ejercicios espirituales, es decir, que hay muchos... Pero era por poner un ejemplo, vamos. Pero sí, o sea, quiero decir que tú haces un retiro y no sales santo, pero es verdad que hay momentos claves, ¿no? Que ayudan a orientar tu vida, ¿no? Y que hay que tenerlo en cuenta. Y que uno podría acercarse a la vida de Santa Teresita y decir, bueno, es una tontería, esto que le pasó, ¿no? Y uno fácilmente puede decir que es una tontería ese retiro que has hecho, pero sin ese retiro, la vida de Santa Teresita no hubiera pegado el giro que pegó y no hubiera avanzado en la dirección que Dios quería que avanzase, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa después? No sé si me estoy enrollando, son las 5:30. No, vamos fenomenal. Estoy llegando a la mitad de su vida, tenemos 15 años y se muere con 24, quedan 9 años todavía. Da tiempo, ¿no?
Pues si no, si usted sigue hablando y si no tenemos mucho tiempo para hacer más Instacatequesis. Ah, ya me está fichando para la próxima. Ay. Prosiga, padre Enrico. Entonces, ¿qué es lo que le pasa después? Bueno, después de esto, ella de repente, pues eso, tiene como un momento de conversión muy grande y comienza también a unirse más con su hermana, la que está justo encima de ella, que se llama Celina, que era más madura, le sacaba 4 años y que no tenía esta enfermedad, por así decir, psicológica. Y entonces, de repente, los siguientes meses, dice que fueron meses muy alegres, de compartir mucho con su hermana, de hablar de Dios, ¿no? de rezar, de gozar mucho con la vida cristiana. Y entonces es cuando a ella la vocación que tenía desde pequeñita, pero que evidentemente cuando estaba así de mal era impensable que entrase en un convento ni nada, que se le parecía, aparte que era muy pequeña. Pero entonces ella, que está muy bien y está gozando mucho de Dios, le dice a su padre que quiere ser religiosa, ¿no? Ella habla con mucho cariño de su padre siempre, porque claro, bueno, es que ahora sabemos que es santo. Ella cuando escribe Historia de un alma no sabe que Le su llama padre... mi rey bonito, no, mi rey algo. Sí, siempre emplea frases muy bonitas y de Sí, mucho mi rey, cariño siempre le llama mi rey. a su padre, ¿no? Y entonces ella cuenta, ¿no? Fui con 14 años o con 15 años a contarle a mi padre que quería ser religiosa y dice, joder, con qué cariño mi padre me lo acogió. Y dice, yo no me daba cuenta de que era la cuarta niña que le decía que quería ser monja, que solamente quedaba otra y que también iba a ser monja, ¿no? Dice, yo no me daba cuenta del sacrificio que era para él, es decir, otra hija más que se me va, ¿no? Pero él con un espíritu de fe muy grande, ¿no? Pues le bendijo, bueno, un poco de prudencia, le preguntó un poco, ¿no? Tampoco es que aquí a lo loco todo el mundo se va, pero cuando vio, su padre comprobó que tenía vocación, pues con mucho cariño la acogió su vocación, ¿no? Y ella lo recuerda también con mucho cariño de su padre, ¿no? Si me da tiempo luego, que igual no me da tiempo, cuento la historia de la muerte de su padre, que es muy bonita también. Vale, o en la siguiente catequesis. En la siguiente catequesis, esta no para, ¿eh? Le ha costado un año convencerme para la primera Insta catequesis, ¿sabe cuánto le cuesta la segunda? Me tire de la lengua, para que fue yo. En fin. Entonces, bueno, le dice a su padre que quiere entrar en el convento y la primera dificultad que se encuentra cuando va al convento, donde están sus 2 hermanas mayores, es que es muy pequeña para entrar, tiene 15 años. Y entonces le dicen que no tiene edad, no que su padre le dé permiso, que no tiene edad. Y el obispo no le da permiso. Y alguien le dice, creo que el obispo le dice, o el párroco le dice así como, bueno, si te diera permiso el papa yo no pondría problema. Y entonces ella, fijaos que hace unos meses, hace un año, era una niña hipersensible que no se atrevía a hablar con nadie en el cole. Y de repente dice, que tengo que pedir permiso al Papa, pues vamos a Roma, ¿no? Se dice a su padre, quiero ir a Roma ahora con el Papa. Y su padre, que es muy bueno, pues se apunta a una peregrinación a Roma. El padre es un padre entregado. Es un santo, claro. Bueno, un santo total. Un fantazo. Pero le digo a mi padre, vamos a Roma, y me dice, sí, espérate, que ahora vamos. Hombre, hoy en día que una niña de 15 años vaya a Roma no es nada del otro mundo, pero entonces... Pero a lo mejor le haría ilusión, pues es verdad que hoy en día te dice tu hija, vamos a Roma a ver al Papa, y digo, vámonos, pero ya, ¿no? Es un mensaje para Anita, para Ana Manrique. Anita, ¿quieres ir a Roma? Pues nos vamos mañana mismo a ver al Papa, ¿eh? El fruto de la Insta catequesis. Te vas a ir, cada vez que me invites a una Insta catequesis voy a hacer una de estas para que te salga caro luego la Insta catequesis. Además yo soy un gran defensor de Ana Manrique, así que llévala a Roma a la pura. Hasta que le lleves a Roma no hago otra. Hago otra Insta catequesis. Entonces, bueno, van a Roma y en ese viaje ella cuenta que era una peregrinación, evidentemente, en aquella época hacer una peregrinación a Roma no iba la gente sencillita, iba la gente con dinero. Ella dice que en esa peregrinación le ayudaron muchas cosas, dice que fue un momento en el que también convivió en la peregrinación con gente como de su estatus social y ella sintió un poco, ¿no?, como el atractivo de ese mundo, pero dijo, no, esto no es lo que Dios quiere para mí, como que no, lo rechazó, eso no es lo que yo quiero. Y allí pues tuve la entrevista con el Papa, ¿no? Y lo que es súper bonito, es que me lo acabo de leer, es que estoy todavía por la mitad del libro, me he quedado justo cuando entra Santa Teresita en el Carmelo, pero me acabo de leer esta parte. Lo que me ha parecido súper bonito es que porque se recorre en Suiza, Italia, bueno, un montón de sitios, que Santa Teresita y su hermana, en cada sitio donde iban, pues los demás se dedicaban a ver pues monumentos y ruinas. Por ejemplo, en el Coliseo Romano, ellas toda su obsesión era ir a la arena donde habían muerto los mártires y besarle y coger un poquito de arena, así en todos lados. Me ha parecido súper bonito eso. Sí. Ya, es muy bonito. Si alguna vez peregrinan a Roma, lean las páginas, que es muy cortito,
cuando ella cuenta su peregrinación a Roma, ¿no? Como con qué veneración se besaban las piedras que habían retado los mártires con su sangre, ¿no? Las basílicas pues de los papas de Roma, con mucho cariño a la iglesia. Tan pequeñitas, sí, tan jóvenes, qué devoción tenían. Con 15 años, sí. Sí. Pues eso, entonces, bueno, finalmente tienen la audiencia con el Papa y aunque le dicen antes de, o sea, se ponen como en fila y van pasando de uno en uno como para saludarle, ¿no? Pues típico como tienes una audiencia con el Papa y antes de pasar con el Papa le dicen, no le digas nada al Papa, te pones, le haces la reverencia y nada, ella dice, sí, claro, he venido a no decirle nada, ¿no? Entonces va donde el Papa y le dice, Santo Padre, quiero que me dé permiso para hacerme carmelita con 15 años, ¿no? Y el Papa no le hace ni caso, le dice, bueno, tú haz lo que te digan tus superiores, ¿no? Y fuera, ¿no? Y no le hace mucho caso el Papa León XIII. Y entonces ella dice que ella iba con mucha esperanza de que Dios, a través del Papa, le iba a ayudar a entrar en el convento. Dice que es un palo muy gordo, como la decepción de que el Papa no le ha hecho caso. Y ella, eso también dice que le ayudó como a confiar en Dios, ¿no? Y que Dios, pues, bueno, pues tiene sus planes, que no siempre los entendemos, ¿no? Ella siempre pone ejemplos muy para niños, ¿no? Ella dice que en ese momento entendía que ella era como la pelotita del niño Jesús. Qué bonito dice eso, es verdad. Dice que ella quiere agradar a Jesús, que se imagina a Jesús que es un niño, que tiene juguetes, dice, pues yo soy su pelotita, a veces juega con la pelotita, dice, pero hay veces que los niños cogen la pelotita y, no sé, la muerden, la rompen, ¿no? O la tiran por ahí lejos y la recogen al cabo del tiempo. Me ha parecido súper bonito lo de que se ofreciera como juguetito al niño Jesús. Sí. Y entonces ella, en ese momento de sufrimiento, dice, bueno, pues el niño Jesús ahora, pues no sé, me ha mordido. Bueno, me ha tirado por ahí, pero ya vendrá a buscarme. Eso es. Ya vendrá a buscarme y me apretará contra sus brazos. Qué bonito, sí. Me ha parecido precioso. Sí. Y bueno, y finalmente, bueno, pasan los meses. Era cuestión de tiempo lo de entrar en el convento, ¿no? Entonces pasan los meses y finalmente entra en el convento, ¿no? Así que hemos llegado a y luego al Ecuador decía lo del barco. ¿El que del barco? Lo de que Dios, que también me ha parecido súper bonito, lo de que Dios velaba mientras dormía. Una frase así que me ha parecido súper bonita. ¿Sabes cuál le digo? Sí, sé qué frase, aunque no recuerdo en qué la momento. Que le ponen la que le hacen cuando va a entrar cuando le admiten ya por fin en el Carmelo. Ah, pues mira, no lo recuerdo. No sé, bueno, pues sí, algo así. Mañana os la pongo en mis stories para cuando la lea bien. No me acuerdo muy bien, pero algo así era. Sí, es que, a ver... Que aunque Dios parezca que está dormido, siempre está velando y preocupado por nosotros. Viene a ser algo así. Si es que no sé por qué... Si que ella sabe más que yo de esta Teresita, podría... No, es que me lo acabo de leer esta tarde, por eso me acuerdo. Bueno, y entonces... no hay publicidad en la mitad de la catequesis, ¿no? No, lo siento. No, vale. Tiene que seguir. No puede parar a merendar, padre. No puedo parar, es que me ha tenido unos donuts ahí que tiene una pinta increíble. Clarito de agua así, ¿no? Es agua simplemente. Pues, entonces, bueno, por fin entra en el convento, ¿no? Y ella dice cuando entra en el convento que fue súper feliz. Dice, me lo imaginaba... O sea, el convento era tal y como lo había imaginado, pues todo muy sencillo, todo muy pobre, pues con la oración, con tal, ¿no? Entonces ella está feliz en el convento, pero al cabo de poco tiempo dice que empieza a sufrir. Y uno, si se la historia de un alma, claro, como es buena, pues no cuenta qué es lo que le hacía sufrir, simplemente dice que empezó a sufrir. Pero posiblemente tiene que ver con las enormes limitaciones que encontraba en las personas que estaban en el convento. La Madre Superiora debía ser, claro, ella no hace más que hablar bien, o sea, habla de la Madre Superiora como si fuera una santa, pero debía ser menina, o sea, de mandarte unas cosas absurdas. ¿Era la cual? ¿La mayor de todas o la no sé qué, María sí, Gonzaga? ¿Cuál de María de Gonzaga, no era su hermana, sino era una más mayor, ¿no? Ah, vale. Que debía de ser pero tremenda, porque ¿no? luego estaba la de 80 y no sé cuántos años, esa era la superiora de todas, ¿no? No, pero la superiora no era esa de 80 y pico años. No, era María Gonzaga, sí, vale, eso es, sí. Sor María de Gonzaga, que era la que, sí, era su superiora, sí. Y que a veces, como para probar su obediencia, les mandaba cosas absurdas. Ah, sí, a besar el suelo. Sí. Tenía que besar el suelo cada vez que Sí. pasaba ella por delante suyo. Sí, pero eso igual... Eso, no es que tuviera que hacer eso, sino que las carmelitas siempre que hacen algo mal, ¿no? Tienen como que besan el suelo, ¿no? O también, por ejemplo, si tú vas, esto no debería decirlo, pero si tú vas a hablar con las carmelitas al locutorio y de repente les dices, ¿qué santas son ustedes, madres? Todas besan el suelo, porque tienen que hacer un acto de humildad. Entonces, este típico juego de los seminaristas, vamos a ver las carmelitas y vamos a piropearles para que besen el suelo. Qué malos son los seminaristas, Típico diversión malos, son muy malos los seminaristas. Bueno,
El santo es usted, padre Puello. Sí, yo soy santo. Ves el suelo. No, yo no soy tan humilde como las carmelitas, lo siento. Bueno, pues cuando dice eso de que cada vez que me cruzaba con él tenía que besar el suelo, ¿por qué es? Porque le corregía por algo, le regañaba. Entonces le regaña y entonces ella, ¿qué es lo que tiene que hacer? Besar el suelo. Es que has dejado no sé qué mal. Pues entonces ella... La regañaba sin parar. Sí, eso es. Claro. Entonces, Sandrista siempre dice, no, él tenía mucho celo por ayudarme a crecer en perfección. Vamos, está todavía regañándole, ¿no? Pobrecito. Y no solo eso, sino que encuentra en el convento una situación como de tibieza en la que las monjas no hay como fervor. Las monjas están como, bueno, están ahí. Y cuando le ven a ella jovencita y con ganas de ser santa, como que se burlan de ella, como, bueno, ya se te pasa ese fervor, ¿sabes? Como... Entonces ella, que es jovencita, tiene solo 16 años y quiere ser santa y de repente a su alrededor ve que la gente eso de ser santa no, como que no se lo cree. Y entonces ella lo pasa mal de estar en un lugar como donde casi parece que el fervor que tenían las demás se lo amortiguan. Claro, si tuviera 40 años, pues tendría madurez para... bueno, más, porque yo tengo 40 y no tengo madurez. Si tuviera 50 años, pues igual tenía fuerza para ¿no? Pues sobreponerse a eso, que tiene 16. Entonces con 16 años tú ves las de monjas de 40 y claro, pues lo que te dicen te impresiona mucho, ¿no? Y entonces era un ambiente como tibio, en ese sentido, como más que tibio, no tibio de poco observante, sino como de desesperanzado, como de esa santidad es imposible, ¿no? Sí. Y subrayando mucho la dificultad de la santidad, el esfuerzo que hay que hacer, de la vida ascética, y como si en el fondo, bueno, pues no podemos ser santos y alcanzar el amor, ¿no? Por así decirlo. Entonces el ambiente no era de alegría, era pues de eso, pues de cierta tristeza, ¿no? Entonces eso dice que ella le hizo sufrir, ¿no? Y que durante bastantes años también en el convento, ella, por así decir, veía una contradicción entre lo que Dios le había ido poniendo en el corazón y lo que veía a su alrededor. Entonces, como ella dice, como que no se atrevía a vivir de lo que Dios estaba poniendo dentro, ¿no? Y entonces que eso le hacía sufrir, ¿no? Ella dice que le ayudó muchísimo la lectura de un santo español. Aquí si nos sale algo español, pues no nos quedamos tranquilos, ¿no? Que es San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces dice que le ayudó mucho leer a San Juan de la Cruz porque San Juan de la Cruz dice que le ayudó a entender cómo, aunque en el convento le hacían ver como que la santidad es imposible, que tal, que es una cosa demasiado grande, es como muy pretencioso y orgulloso pretender ser santos, y decía, bueno, yo si no quiero ser santo, ¿para qué soy monja, no? Pero lo que le decían es como, ¿no te parece un poco orgulloso pretender ser santo? Y a ella le ayudó mucho la doctrina de San Juan de la Cruz, donde habla de que los actos pequeños de amor le agradan mucho a Dios, ¿no? De que, aunque uno todavía no sea santo, ese esfuerzo pues, por ir caminando a Dios le agrada mucho. Todo lo que hacemos por amor sirve para la... Es verdad, ella dice que a ella no le gustaban las mortificaciones, dice que nunca hacía mortificaciones, pero que, por ejemplo, pues se sentaba en una silla y no apoyaba la espalda en el... No, pues que hacía esas pequeñas cosas. Sí. Ella, no es que no le gustara hacer sacrificios, eso a nadie le gusta, claro, pero nos gusta sacrificarnos, pero no es que no le gustara, sino que ella había intentado hacer algunos sacrificios corporales más fuertes y no podía porque se ponía mala, porque no podía, y es como que Dios no quería que hiciera como... Hombre, las carmelitas hacen bastante penitencia, solo por ser carmelita ya te viene de serie bastante penitencia, pero Dios no quería que ella destacara por eso, ¿no? Y las monjas de su época medían mucho la santidad por esas cosas, y por eso también veían la santidad como algo muy difícil, hay que ayunar mucho, hay que dormir poco, hay que pasar mucho frío. Hay que llevar muchos cilicios, hay que hacer penitencias físicas y flagelarte. Y San Teresa no destaca por eso, dice que ella, como quería ser santa, también quería hacer esas cosas, pero como que no podía, y que veía que Dios no quería eso, y que físicamente no podía. Y entonces ella, cuando lee a San Juan de la Cruz, le anima mucho esa doctrina de que los actos pequeños que uno hace por amor, ¿no? Son muy agradables a Dios, que valen más que toda la obra de la creación, un acto de amor, ¿no? Siempre me acuerdo de un chico de esta parroquia que ha entrado al seminario hace un mes, ¿no? Pero cuando era pequeñito, que venía a unos campamentos que hacíamos, ¿no? Tenía como 6 o 7 años, ¿no? Y es un chico muy inteligente, que igual vete a saber si ahora está viendo no está viendo la lista que te dice porque está en el seminario, pero entonces estábamos ahí explicando lo de Santa Teresita en el campamento, ¿no? Y entonces me acuerdo que estábamos en la homilía explicando, bueno, Santa Teresita era una carmelita descalza, entonces el chaval levanta la mano, que van descalzas las carmelitas. No es que vayan descalzas, sino que bueno, se dice así porque es una reforma de las carmelitas, pero no van descalzas, van con sandalias. Ah, vale.
Entonces empezamos a explicar, ¿no? Como Santa Teresita dice que cualquier acto de amor, aunque sea un acto pequeñito, si lo haces por amor, tiene un valor infinito. Por ejemplo, recoger un alfiler del suelo, hecho por amor, para Dios tiene un valor infinito. Y yo levanta la mano y dice, hombre, si van descalza, no me tienes que recoger un alfiler del suelo. Es que siempre me acuerdo de él, ¿no? Del bueno de Samu, que acaba de entrar al seminario. Bueno, pues eso, ¿no? Santa Teresita cuenta eso, ¿no? Que cualquier acto pequeño, cuando hacemos por amor, pues a Dios le agrada mucho, ¿no? Y en medio de esta oscuridad que ella tiene cuando está en el convento, pues le ayuda mucho esta doctrina de San Juan de la Cruz, ¿no? Y ella cuenta que también aquí hay un retiro muy importante cuando estaba en el convento, que era un sacerdote que dice que no era tenido por un gran sacerdote para monjas, que era muy señor popular, y que ella misma fue al retiro pensando, bueno, tampoco creo que nos enseñe mucho, pero dice que fue un momento clave, porque cuando se confesó con él, dice, este sacerdote sí que me dijo que las cosas que Dios me estaba poniendo en el corazón, que eran de Dios, que me fiase de lo que Dios me estaba poniendo en el corazón, y dice, este sacerdote me ayudó a caminar por el camino de la confianza y del amor. Claro, ella entra en el convento y ve que la santidad es muy difícil, las monjas de la orden le dicen que es muy difícil, y el predicador lo que le dice es, mira, claro que es difícil, pero confía en Dios, y Dios quiere que tú quieras ser santa, y no solo eso, sino Dios quiere que confíes en que aunque tú eres muy pequeña, Dios te va a hacer santa si tú le dejas, ¿no? Y para eso, ¿cómo tienes que ir cambiando poco a poco? Con actos pequeños de amor, ¿no? Entonces ella dice que eso fue clave, esa confesión que tuvo con el sacerdote, dicen, porque me metió en el camino de la confianza y del amor. Esto más o menos es el año 92, o sea que 19 años tenía más o menos, quedan 5 de vida, y entonces ella a partir de ese momento tiene como otro momento de expansión espiritual muy grande, igual que tuvo después de la gracia de Navidad, tiene otro momento de expansión espiritual muy grande, donde va como madurando su alma a un momento clave de su vida, que es el acto de ofrenda al amor misericordioso, ¿vale? Que el libro de Santi se llama Preparación para hacer la consagración para el acto de ofrenda al amor misericordioso. ¿Esto qué es? ¿Qué es este acto de ofrenda al amor misericordioso? Entonces ella, en su época era muy frecuente hacer lo que se llama una consagración personal, ¿no? Consagración personal, pues a la Virgen, al corazón de Jesús, ¿no? Entonces, en su época, muchas de las monjas incluso les daba miedo consagrarse al corazón de Jesús, pero la consagración se entendía de la siguiente manera. Es como yo me comprometo a ser de Dios, es un compromiso que yo hago, y como que le doy permiso a Dios, por así decir, para que me haga sufrir por los pecadores, ¿no? Entonces, la consagración se entendía como, Señor, pues si quieres, mándame sufrimientos y enfermedades, ¿no? Entonces Teresa decía que ella no se sentía muy llamada a eso. Y claro, esa perspectiva pues desanima a cualquiera, ¿no? Uno no se quiere ofrecer en principio para sufrir, ¿no? Igual hay que sufrir, pero uno se ofrece a lo bueno, ¿no? Aunque conlleve cosas malas. Y Santa Teresita hace el acto de ofrenda al amor misericordioso, ¿cómo lo entiende ella? Lo entiende como, mira, Señor, yo me quiero poner en tus manos y quiero dejar que me ames. Ella dice, Señor, tú no quieres otra cosa que darnos tu amor, dar tu amor a los hombres, y qué pocos hombres se fían de tu amor, te tienen miedo y no se atreven a ser santos del todo, a ponerse en tus manos. Señor, yo me quiero fiar de ti y me ofrezco a tu amor misericordioso, es decir, yo, Señor, me ofrezco a que tú tengas misericordia de mí, a que tú me cures, a que tú tengas misericordia, ¿no? Que me des tu misericordia, porque ella dice, lo que más agrada a Dios, ¿qué es? El perdón de los pecadores. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 99 justos. Sino si lo que más te agrada es perdonar, yo me consagro, me ofrezco a ti para que tengas misericordia de mí todos los días. Entonces, aunque yo sea muy débil y caiga mucho y tenga un montón de imperfecciones, el eje de mi vida, ¿qué es? Dejar que tengas misericordia de mí. Entonces, esto es muy importante porque esto ayuda a las almas pequeñas, a tantas almas débiles, pecadoras, enfermizas, todo eso, ¿no? Que hoy en día cada vez estamos más enfermizos, ¿no? Porque sí, sería luego explicar el porqué, pero cada día más enfermizos. ¿Cuánto nos ayuda a ver que lo que Dios quiere de nosotros no es un acto de generosidad increíble, sino que Dios quiere de nosotros es que nos fiemos de Él y que nos consagremos a su misericordia, a que nos cure. Entonces ella dice, Señor, lo que más te agrada es curarnos, ¿no? Pues yo me ofrezco para que me cures todos los días. De modo que no me voy a desanimar cuando vea mis pecados, pues es lo normal, pero me voy a ofrecer cada día a que tengas misericordia de mí.
Y ella dice, y este es el camino que yo quiero enseñar a las almas. Este es su gran descubrimiento. El camino que quiero enseñar a las almas es que no hace falta ser grande, sino que tú, con tu pequeñez, con tu pecado, con tu debilidad, con tu herida, con tu enfermedad psicológica, que igual hay gente que nos está escuchando y dice, pues yo estoy loca, perfecto, fenomenal, ¿no? O yo tengo una neurosis, yo tengo una depresión, no voy a ser nunca normal. Mira, no sé, pero lo que sí sé es que puedes ser santa y que la situación en la que Dios te pone, igual humanamente nadie te valora, pero Dios te pone, permite eso y quiere que seas santo o santa, ¿no? Aunque humanamente te den por perdido, aunque humanamente te den porque no vales para nada, aunque humanamente, pero Dios no te da por perdido y Dios te llama a la santidad, aunque seas muy pequeño, muy débil, aunque tus pecados pasados te hayan dejado mucha huella y estés muy herido, pues Dios te quiere hacer santo. Y este es el camino de Santa Teresita, Qué ofrecerse bonito. a la misericordia de Dios. Precioso y esperanzador. Pero si estamos un poco locos está bien, ¿no? Todos necesitamos mucho la misericordia de Dios. Pues sí, la verdad. La clave de la santidad no es ser muy grande, sino acogerse a la misericordia de Dios. Y bueno, y después de este acto de ofrenda, que lo hace ya en el año 95, o sea, estamos hablando que ya tiene 22 años, le quedan 2 años de vida, pues bueno, justo después de eso, tiene quizás su gracia más extraordinaria. Santa Teresa es una santa que no tiene muchas gracias extraordinarias. Santa Teresa tuvo un montón, Santa Catarina de Siena, éxtasis y cosas así. Ella no tiene muchas porque ella también entiende su vocación como para dar luz en la vida ordinaria y no tiene muchas cosas, ¿no? Pero sí que tiene una gracia. Después de acto de ofrenda muy misericordioso, tuvo una gracia mística, ¿no? La herida del amor con el dardo de fuego. Entonces ella dice que nota que de repente, poco tiempo después de hacer el acto de ofrenda muy misericordioso, como que Dios le confirma que eso le ha gustado mucho. Dice que haciendo un Vía Crucis de repente notó, ¿no? Esto lo vio Santa Teresa, la herida que le hizo un serafín. Pero es lo de la flecha esa de fuego que te atraviesa el corazón, ¿no? Sí, Santa Teresa tuvo la gracia de la transverberación, ¿no? Que es muy conocido porque hay una escultura de Santa Teresa con esta gracia, una escultura barroca muy bonita. Pues ella, Santa Teresita, dice que haciendo el Vía Crucis notó el dardo de fuego que le hirió, que le dolió y que dice que de repente le incendió en amor y que estuvo una semana casi no podía ni hablar, o sea, que estaba como en arrobamiento permanente durante una semana con una enorme consolación y con una fuerza del amor de Dios en el corazón muy fuerte, con un fuego muy fuerte, y que le duró una semana y que justo después le hizo entrar en el último periodo de su vida, que es muy, muy difícil, que terminamos con esto, que es la noche de la fe, ¿no? Pero también hay, justo en este momento también como de plenitud espiritual, ella también cuenta, ¿no? Cómo ella iba teniendo deseos cada vez más grandes de santidad, y que le hacía sufrir una cosa, ¿no? Y es que ella no puede cumplir todos esos deseos, ella estaba con ganas de apostolado, yo estoy aquí en el convento, como que no puedo hacer nada, soy un poco inútil, ¿no? Y entonces tiene también un texto muy bonito, muy famoso de Santa Teresita, ¿no? Cuando explica, mira, me gustaría ser mártir y no sé si lo voy a hacer. Me gustaría ser misionera y no lo voy a hacer. Y dice, me gustaría ser sacerdote y no lo voy a hacer. Y podemos poner aquí un largo etcétera que ella no pone, ¿no? Pues igual le hubiera gustado ser madre de familia para educar muchos hijos, yo qué sé, no sé, ¿no? Adoptar niños pobres. Pero la esencia del texto es, mira, yo no puedo ser todo eso. Dice, pero el núcleo de la vocación del cristiano no es hacer cosas, sino es amar. Y dice, el misionero, si no amase, no sería misionero. El mártir, si no amase, no daría su vida por Cristo. El sacerdote, si no amase, no se ordenaría sacerdote. Dice, mi vocación en la iglesia, ¿cuál es? Amar. Mi vocación en la iglesia es amar. Dice, y amando, dice ella, ofreciendo con amor lo que hago, mi vida ordinaria, ofreciéndola con amor, estoy aportando a la iglesia el amor que necesitan los mártires, el amor que necesitan los misioneros, el amor que necesitan los sacerdotes, el amor que necesitan las familias. Dice, por eso en el corazón de la iglesia yo seré el amor, ¿no? Entonces nos habla de algo muy importante y esencial en la vida cristiana, que es lo que da fruto, no son las acciones externas que hacemos. Lo que da fruto no es la predicación del sacerdote, que tiene la cualidad de predicar bien, o lo que da fruto no es un método de catequesis nuevo que no sé qué, o un método de retiro que no sé qué, sino lo que da fruto en la iglesia es ofrecer nuestra vida en amor a Dios. Y eso es lo que da fruto, eso es lo importante, ¿no? El que va a educar bien, el padre de familia o la madre de familia que va a educar bien, no es la que ha estudiado pedagogía, que igual te ayuda, o la que es psicóloga, que eso puede ayudar. Lo importante es el amor que ofrecemos al Señor, ¿no? Ese es el núcleo de la vocación de la iglesia, ¿no? Y Santa Teresa también nos lo descubre, ¿no? Por eso lo hicieron patrona de las misiones, siendo que
nunca ha salido del convento, ¿no? Patrona de misioneros porque ella con amor ofrecía por los misioneros, ¿no? Que son ya las 6 y no voy a contar de los misioneros, que es una historia muy bonita, pero no voy a contar porque los misioneros sería muy largo, pero es muy bonito una correspondencia que tiene con un seminarista que va a ser misionero y que eso tendría que ver con la muerte de su padre, pero no lo voy a contar aquí porque es muy largo, son las 6 menos 5, ¿no? Son las 6 menos 5, entonces hay que ir terminando porque si no se nos va, esto se nos va, ¿no? Entonces terminamos, ¿no? Lo última etapa de su vida, ella empieza a estar enferma, ella siempre había dicho que estaba deseando ser santa, deseando morir, dice, ojalá muera de amor, ¿no? A Dios, ¿no? Ojalá muera mártir, ¿no? Bueno, pues se pone enferma y a la vez que la enfermedad, de repente, le viene no solamente una sequedad espiritual, sino lo contrario, o sea, todo lo contrario, le empiezan a saltar unas tentaciones durísimas contra la fe, durísimas. O sea, ella como que el demonio le empieza a tentar constantemente, como no existe el cielo, Dios no existe, has perdido tu vida, como constante, ¿no? Una tentación muy grande y un sufrimiento muy grande. Fijaos que, por ejemplo, ella estaba enferma en la cama, en el convento, y le tenían que traer la comida a la cama y esto, ¿no? Una enfermedad pulmonar. Y hay un momento cuando vienen sus hermanas a traerle la comida o a hacerle compañía, que dice, por favor, no me dejéis las medicinas a mano. Es peligroso dejar a un enfermo que sufre las medicinas a mano, porque experimentaba la tentación de tomarse las pastillas y morirse. Era una tentación, esta mujer era santa, no estaba loca, ni estaba lejos de Dios, era santa, pero ella dice como que Dios, para que ella rezara por los pecadores, le hacía sentir la lejanía de Dios que tienen los pecadores. Entonces es como si ella cargase, igual que Jesús en la cruz carga con nuestros pecados, ella carga con las consecuencias de los pecados. ¿Y qué hace? Ella dice, ¿no? ¿Qué le pasa a un pecador que ha abusado mucho de la gracia? Pues que siente que está lejos de Dios, que siente que no tiene fe. Dice, pues Dios quiso que yo cargara con eso para ofrecerlo por los pecadores, ¿no? Y está durante un año de su vida con tentaciones muy fuertes, y cuando se está muriendo sus hermanas están preocupadas. Porque claro, ella les habla de que tiene unas tentaciones contra la fe muy grandes y se está muriendo, les habla, joder, si nuestra hermana no se va a salvar, ¿no? Y en el último momento de su vida cuentan que ya, pues con las tentaciones que tenía y tal, se está muriendo y van todas ahí alrededor de la cama, y dice que el momento de su muerte, de repente se disiparon las tinieblas y entró en éxtasis, y que murió en éxtasis, ¿no? Entonces sus hermanas dicen... ¿Qué pues, es en éxtasis? En éxtasis, como el éxtasis es lo más parecido en esta vida, que no es exactamente, pero como estar viendo a Dios, y que estaba como con los sentidos como suspendidos. O sea, en éxtasis, cuando por ejemplo se le aparece la Virgen de Fátima, los pastorcitos están en éxtasis, si tú les pinchas no lo notan, ¿no? Entonces ella, que de repente en el momento de la muerte entra en éxtasis, como que si estuviera empezando a ver a Dios, ¿no? Y ella siempre decía, me gustaría morir de amor, por eso decía que quería ser mártir, ¿no? Bueno, pues murió de amor porque murió en medio de un éxtasis, que también fue el modo de señalar, ¿no? ante la comunidad, ante sus hermanas, que las tentaciones que tenían no era porque estuviera lejos de Dios, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta también tuvo esta prueba durante muchos años, mucho más largo que Santa Teresita, de tener estas tentaciones, ¿no? Que era como para ofrecerlas por los pecadores, por los pobres, ¿no? Santa Teresa también tuvo esta prueba, y bueno, es una santa muy grande, pero quizás lo más importante es lo que hemos dicho antes de lo de la misericordia de Dios, que ese es el punto por el cual la Iglesia la ha hecho doctora de la Iglesia, ¿no? Por ese tema de la misericordia de Dios, que es muy esperanzador para tantas almas como somos, débiles, pecadores, enfermizos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Padre Pollo, muchas gracias. Ha estado preciosa la catequesis. Y muchas gracias a los que nos habéis acompañado. Voy a dejarlo guardado porque estas horas de los domingos son malas. Y nos vemos pronto para una nueva instacatequesis, ¿verdad, Padre Pollo? No sé cuándo será la próxima. Cuando lleves a tu hija a Roma, ahí hacemos la siguiente. Vale, usted nos hace de guía. Adiós. Hasta luego.